aquí como invitado a Pedro Bravo Bautista. Él va a darnos el tema de traqueostomía. Él es licenciado en enfermería, tiene bastante experiencia manejando este tema. Y pues bueno, trabaja mucho con cuidadores primarios, todo este tema de voluntad anticipada, lo relacionado con el tema que vamos a ver el día de hoy, que va a ser de suma utilidad para cada uno de los que estamos aquí presentes y que se tome la mejor decisión ante esta cirugía que pues le cambia la vida a muchos y también yo creo que es de suma trascendencia el tema y nada fácil. Y pues adelante, Pedro, estamos aquí en la mejor disposición de escucharte, de aprender y que esto nos sea de mucha utilidad a tanto a los familiares como a los pacientes ante una decisión sumamente importante como es la traqueostomía. Hola, buenas tardes, la verdad es que gracias por la presentación. Un gusto y un placer poder compartir este tema con ustedes. Pues bueno, agradezco la presentación y vamos a empezar con esto. Hablar de una traqueostomía en el paciente con ELA es totalmente diferente a hablar de la traqueostomía como un procedimiento. Entonces es fundamental, ¿no? Es mi tema y pues bueno, se los voy a compartir. Vamos a pasarle. Traqueostomía en pacientes con ELA, sí o no. En la actualidad, pues bueno, no existe cura para la esclerosis, pero lo que sí podemos hacer es planear, informar y promover acciones anticipadas y seguras. Si bien es cierto, el paciente con ELA va a tener un deterioro gradual de los músculos voluntarios, es fundamental que cuando llegue ese tipo de situación sepamos qué hacer, ¿no? Traqueostomía o no. En la actualidad, pues la plática no está destinada a sí o no, sino a hacerlo de manera consciente y de manera informada. ¿Qué debo de saber antes de tomar la decisión? Bueno, principalmente que no solamente el paciente esté informado, sino también que la capacitación de los cuidadores primarios, del entorno donde voy a llegar, sea el adecuado para que pues, este procedimiento quirúrgico no tenga un riesgo ya estando en casa. Entonces, es fundamental. ¿Qué es lo que debo de saber? Estar bien informado, tomar una decisión consciente y anticipada. Ajá. ¿Por qué les menciono esto mucho de anticiparnos a los hechos? La mayoría de estudios que se han hecho en pacientes que tienen una traqueostomía, pero que aparte tienen ELA, el 81% de los pacientes, alrededor del 80% de los pacientes, no deseaba vivir con una traqueostomía. Es decir, este 80% de traqueostomías se hacen de manera urgente. Entonces sí es importante hablar de acciones anticipadas para poder tomar una decisión informada, consciente y adaptada a las necesidades de este tipo de pacientes. Y bueno, sobre todo, planear también una estrategia de comunicación con mi familia, con mis cuidadores primarios, con mi entorno. ¿Okay? ¿Cuándo hacerla? Pues realmente, ¿cuándo hacerla? Principalmente es cuando el paciente y la familia estén completamente informados y conscientes. Cuando las medidas no invasivas ya no son suficientes, ¿no? Justamente esto que ven en la imagen son medidas no invasivas para mejorar el deterioro respiratorio. Cuando esto ya no se puede hacer, cuando esto ya no es viable, es momento de tomar la decisión de realizar una traqueostomía. Y bueno, sobre todo, tener una traqueostomía indica también tener cuidados paliativos más intensivos, manejar los síntomas de hipoventilación crónica de la esclerosis, cuando hay una taquicardia severa, es decir, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la respiración en el paciente, cuando ya hay uso de estos músculos accesorios de la respiración, es decir, ya se hacen un tiraje intercostal, o ya no es suficiente el aporte que se refiere, cuando las secreciones son muy espesas y de difícil manejo,
y cuando el paciente tiene infecciones recurrentes o crónicas en el tracto respiratorio superior, o cuando ya la coloración del paciente es azulada. Entonces, es cuando nosotros, o bueno, cuando se debe de tomar este tema con los médicos tratantes. En términos generales, bueno, ¿qué es una traqueostomía? La traqueostomía es una incisión quirúrgica. En efecto, lo que se busca en el paciente con esclerosis es que sea una incisión, que sea un procedimiento que se haga de forma electiva, como se los comento. Es importante volvérselos a recalcar, es electiva, es decir, se tiene que planear, no tendría que ser un procedimiento de urgencia, ¿no? En términos generales, la traqueostomía es una incisión quirúrgica. Existen dos técnicas para poderla realizar. Existen las traqueostomías percutáneas y traqueostomías quirúrgicas. La traqueostomía percutánea es un procedimiento mínimamente invasivo y menos cruento, y se trata de una técnica de acceso traqueal donde se introduce una guía, un alambre, y esto hace que se vaya dilatando con unos tubos la tráquea hasta llegar, bueno, al diámetro adecuado. Tiene menos complicaciones. Bueno, el único efecto a favor de la traqueostomía percutánea en la quirúrgica es que tiene menos riesgo de infectarse una percutánea que una quirúrgica, que es de lo que les voy a hablar en la siguiente diapositiva. Bueno, en la traqueostomía quirúrgica se realiza una incisión, ya sea vertical o horizontal, de 2 a 3 centímetros. Igual en la tráquea se separan, como lo ven en la imagen, se separan los músculos, se deja ver la tráquea y bueno, se coloca este dispositivo. ¿Cuáles son los objetivos de tener una traqueostomía? Principalmente es una alternativa para los pacientes que desean seguir en la batalla contra él. Eso es el objetivo principal. Es una parte clave en la atención continua en el tratamiento de los problemas respiratorios de este padecimiento, asegurar la permeabilidad de la vía aérea, mejorar el manejo de secreciones y bueno, la mayoría de los pacientes que deciden tener una traqueostomía también son pacientes que van a estar sometidos a una ventilación mecánica por presión positiva de manera prolongada. Aproximadamente, bueno, de 1 a 2 años, dependiendo de qué tipo de paciente manejemos, pero esa es más o menos la sobrevida. Y lo más importante es, sí les comento, ¿no? Que es una alternativa para quienes tienen este padecimiento. ¿Cuáles son las complicaciones dentro del procedimiento? Una hemorragia, un sangrado leve, que al cirujano o al profesional de la salud que ponga este tipo de dispositivos se le dificulte colocar la cánula, que en vez de la tráquea nos vayamos a otro lado, que lastimemos o rasguemos la mucosa y bueno, que el tubo se nos llegue a salir de manera inoportuna. El enfisema subcutáneo es cuando el aire, en lugar de entrar a la vía aérea, entra a la piel, literal, y se va inflando. Esas son como las complicaciones dentro del intraoperatorio. ¿Cuáles son las complicaciones intermedias? Que puede haber una baja en los niveles de oxígeno, una disminución en la presión arterial, riesgo de broncoaspiración, lesión en la pared de la tráquea, que la cánula se nos desplace, que exista por alguna situación aire en los pulmones, que se haya ocasionado durante el procedimiento, y sangrado. También pueden ocasionar una disminución de la frecuencia cardíaca, que los pulmones literal se colapsen o hagan un broncoespasmo, esa es la palabra, que hagan una alteración en el ritmo cardíaco, que no sea el adecuado, paro cardiorrespiratorio, que exista aire en el mediastino o a los alrededores del corazón. Y bueno, lo más importante, cuando el paciente de esclerosis decide tener una traqueostomía, lo que debemos evitar hacia el domicilio son este tipo de complicaciones.
que son las posoperatorias. Recuerden, va a ser un dispositivo que va a ayudar, que mejora la calidad de vida en muchas ocasiones, y que, bueno, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes cuando ya se decide tener estos dispositivos después del manejo en casa? Es el sangrado, que exista un granuloma. En esa parte se ve un granuloma. Un granuloma es una formación de una masa que no existía y que puede causar incomodidad por cicatriz queloide, que son de las complicaciones menores, que es como lo que vemos en la imagen de abajo, y pues realmente pues, son las complicaciones más severas. ¿Qué otras complicaciones podemos tener? Recuerden, al tener un mal manejo de secreciones, si no se aspiran de manera adecuada, la parte de alrededor de la piel puede tener una dermatitis o lesiones ocasionadas por humedad. Entonces, es importante que el paciente con traqueostomía pues tenga la limpieza suficiente y que la piel de alrededor del estómago pues esté seca completamente para evitar este tipo de incomodidades. Como lo ven, literalmente la traqueostomía, el dispositivo o la cánula es una cánula plástica que al estar rozando de manera continua con la piel puede ocasionar lesiones por presión o por fricción. Es importante prevenir este tipo de situaciones, ya que esto le puede causar mucha incomodidad al paciente. Las complicaciones intermedias, bueno, sí son neumonías asociadas al mal manejo de las secreciones, atelectasias, colapsos pulmonares, como lo vemos en la imagen del lado inferior derecho, que estos se pueden prevenir también. O sea, no quiere decir que el paciente con neumonía forzosamente tenga que tener estas complicaciones. Para eso, como lo vemos en la imagen superior del lado derecho, podemos tener otras opciones de manejo, ¿no? Como la vibración, la percusión, el drenaje postural, para que este tipo de complicaciones no se presenten. Y parálisis de las cuerdas vocales. Eso también puede ser una de las complicaciones. Prácticamente en el caso del paciente con ELA no sería una de las complicaciones más frecuentes. ¿Cuáles son las complicaciones graves? Estenosis traqueal, que bueno, que es ese tubo de la respiración se haga pequeño y que no permita el aire adecuado, el ingreso de aire adecuado. Los pacientes prácticamente de esclerosis, lo que hay que hacer muchas veces es aumentar la presión del globo. El globo es esa parte que se infla, que va dentro de la tráquea, que muchas veces ya requieren mucha presión para poderse quedar ahí. Fístulas traqueoesofágicas quiere decir que el tubo de donde existe o pasa el aire conecte con el tubo de la digestión o con el aparato digestivo. Estas son como de las complicaciones más frecuentes. Bueno, y eso es otro tema muy frecuente en ese tipo de pacientes que deciden tener una traqueostomía porque es indicativo de realizar una gastrostomía. Mediastinitis, inflamación alrededor del corazón, infección, neumotórax, porque que exista aire en los pulmones, pero aire donde no debe de haber, ¿no? Si bien es cierto, los pulmones tienen cierta cantidad de aire, hay una telita que la recubre, que bueno, que lo ideal es que esa telita no se llene de aire, hacemos una disociación de presiones. Obstrucción de la cánula, la verdad es que es de los temas más frecuentes con los que nos encontramos cuando los pacientes tienen una traqueostomía. ¿Por qué se pueden obstruir? La mayoría de veces es por moco. Cuando el moco no está muy espeso, cuando no se limpian bien las cánulas, se pueden obstruir. Esto se vuelve una urgencia, de las urgencias más frecuentes. Entonces, bueno, pues hay que tomarla muy en cuenta. Excanulación involuntaria, o que literalmente la cánula se salga del paciente, y hemorragia intratraqueal, es decir, dentro de la tráquea. ¿Cuáles son los cuidados de la traqueostomía? Bueno, ya tomé de manera consciente que quiero tener una traqueostomía. Ahora, los cuidados van encaminados pues a mantener la permeabilidad de esa cánula.
como les comento, que no exista moco, que pueda pasar aire, evitar infecciones con una buena técnica de aspiración, con los cuidados adecuados, utilizando los materiales en el tiempo y forma adecuada, y mantener el estómago o la piel de alrededor limpia y seca. Y asimismo, tener conocimiento de las complicaciones de las que acabamos de hablar, con la finalidad de detectarlas y tratarlas de manera temprana. La desinfección de la endocánula, bueno, lo que quiero hacer un poquito es un pequeño taller para que ustedes puedan ver cómo se desinfectan estas endocánulas. Es importante darles a conocer que para mantener la limpieza de estas cánulas se deben de utilizar soluciones hipercloradas y estériles. Esto es fundamental. O pueden ser solución inyectable, pero que sea estéril. Tiene que haber una limpieza profunda, de preferencia con hisopos largos, para que, como les comento, no existe este tipo de obstrucción en la cánula. Ahorita lo vamos a hacer de manera en taller. Bueno. Y bueno, la aspiración de secreciones es muy importante, o lo que quiero darles a conocer, que ahorita, bueno, lo haremos de manera vivencial un poco, es que la técnica de aspiración de secreciones sea la adecuada, sea limpia, sea estéril, y con esto evitemos muchas de las complicaciones, como infecciones, neumonías, y que esto haga que el paciente continuamente esté recurriendo al hospital. Bueno, en este espacio, bueno, en la última diapositiva, en la penúltima diapositiva, les presento en honor a uno de nuestros pacientes, que es el señor Salustiano Rubianes, con el cual estuvimos aproximadamente casi 2 años de cuidado, de este paciente, de este señor, que bueno, decidió tener una traqueostomía, igual no fue de manera electiva, durante una urgencia se le colocó. ¿Qué les quiero transmitir con esta imagen? Es que puede que sí mejoren la calidad de vida, ¿no? Creo que es inevitable, aunque tapamos los rostros del personal que cuidaba a ese tipo de personas, hay una sonrisa, ¿no? Ellos están disfrutando de 1 año más de vida del señor Salustiano, y evidentemente a lo que les quiero transmitir es decir sí o no a una traqueostomía en pacientes con este padecimiento. No me toca decirlo a mí. Sin embargo, puede ayudar a manejar muchos procesos de pérdida, de adaptación, y bueno, les quería compartir. Ellos para nosotros son una gran experiencia de vida. Él, como en la primera imagen, los 2 pacientes son pacientes que han sido traqueostomizados, en ambos una situación de urgencia. Por eso mi ímpetu de impregnarles que este tipo de cirugías o de procedimientos siempre tendrían que ser electivos. Bien. Lo que quisiera hacer es que si alguien tiene alguna duda con el manejo de su traqueostomía, me las hiciera saber, y en el video o en el taller que quiero darle, pues bueno, puedan irse mejorando ese tipo de dudas. ¿Alguien tiene alguna duda acerca del manejo de la traqueostomía? Podemos pasar a lo siguiente. Si tienen alguna duda, la pueden escribir por el chat y enseguida yo se la leo a Pedro. Aquí Jonathan alzó la mano. A ver, Jonathan, te solicito para reactivar el audio si quieres hacer la pregunta. Hola, gracias, buenas tardes. Hola, En el manejo de la traqueostomía, dices que se tiene que ser pensada, analizada. ¿Cuál es? La pregunta sería, ¿puedes seguir hablando? Sí. ¿No hay ningún problema con hablar y con la deglución?
No siempre ocurren ese tipo de trastornos. El paciente muchas veces se ocupa una cánula fenestrada cuando el paciente no está conectado a un ventilador o a un BiPAP. El paciente puede seguir hablando, se desinfla el globo y pueden seguir emitiendo fonación, sonido. En el caso de la alteración para la deglución, no siempre ocurre, ¿no? Como hablaba dentro de las complicaciones, muchas veces hay alteraciones donde el tubo de la deglución y el tubo de la respiración se conectan. Ajá. Sí puede llegar a pasar, sin embargo, no en las primeras etapas. Prácticamente cuando esto llega a pasar, existen otro tipo de procedimientos. Pedro, nuestra experiencia con pacientes con ELA cuando tienen traqueostomía, normalmente si tienen dificultad para hablar, utilizan en esa etapa sistemas alternativos de comunicación. Son muy raros los que pueden hablar, creo que no me ha tocado alguno. Eso es como lo importante, ¿no? La verdad es que en pacientes donde ya empieza a haber un deterioro, no solamente en las cuerdas vocales, y se decide, como les comenté, sí, en muchas ocasiones, cuando el paciente con ELA ya tiene una traqueostomía, es porque ya hubo un deterioro significativo, porque lo tuvieron que hacer de urgencia, y entonces todo se complica, ¿no? La debilidad muscular es mucho mayor. En ese caso, muchas veces la fonación, pues, es un problema. Sin embargo, la idea de realizar acciones anticipadas justamente es eso. No siempre tiene que pasar. Hola Pedro, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, hola. Sí, efectivamente, como dice Gris, a lo mejor eso pasa en algún otro tipo de tratamientos o de padecimientos, pero en la ELA, una vez que se te hace la traqueostomía, es porque ya has perdido la capacidad de habla y deglución. Va un poco de la mano con el tema respiratorio. Entonces, sí es importante que quede claro que para la ELA no es el caso. O sea, para la ELA sí se pierde la capacidad de hablar, pero bueno, tenemos sistemas alternativos de comunicación que se pueden utilizar en esta etapa, a lo mejor Sí, en otros padecimientos. De hecho, mucho de la ponencia, incluso dentro de los objetivos, es de que cuando se decide tener este tipo de tratamientos, de ya tener una incisión, una traqueostomía, se piense en un sistema de comunicación. ¿Ah? Eso sí es importante. Sabemos que en la actualidad hay muchos sistemas, ¿no? Incluso hay un IR donde se pueden manejar o se pueden establecer diversos tipos de comunicación. Es importante conocer lo que cuando se decide, cuando así se hace, se tenga un sistema de comunicación alternativo. Gracias. Pues continúo con las preguntas. Nadisma nos pregunta, la traqueostomía es una intervención irreversible, ¿cierto? Sí puede ser reversible, como lo comentan. En el caso de los pacientes con ELA, cuando se decide hacer es porque ya hay un deterioro de varias situaciones, ¿no? Lo que les comentaba. Uno de los objetivos también el paciente con ELA es que quiera aumentar los años de vida. ¿Ah? Es difícil que cuando ya la respiración se ve interrumpida o se ve disminuida, es difícil que el paciente con ELA lo podamos revertir, porque hay una debilidad muscular que le impide hacer una respiración adecuada. Como lo dicen, en otro tipo de padecimientos sí puede pasar, sí puede revertirse. Gracias, Pedro. Sigamos con Gaby. Pregunta, ¿cuándo sabes que es tiempo de hacer una traqueostomía programada? Como lo comentábamos en la diapositiva, que las medidas no invasivas como el uso del BiPAP y de la mascarilla nasal u oronasal dejan de ser efectivos, ¿no? Que el paciente esté cansado todo el tiempo, que exista ya uso de los músculos accesorios, de la intercostal, que el paciente tenga una coloración azulada. Estos son prácticamente los datos que nos hacen pensar en qué es momento de hacer
este tipo de procedimientos. Ahí hablamos de volumen corriente. Gracias. Seguimos con Patricia Torres, que pregunta, ¿qué pasa si una persona decide no hacérsela? ¿Qué pronóstico de vida se tiene? No pasa nada. O sea, lo primero que tenemos que hacer en el paciente con ELA es empoderarlo, ¿no? O sea, como les decía, ¿cuándo se va a hacer este procedimiento? Cuando el paciente esté decidido, cuando el centro hospitalario pueda cumplir con las necesidades de este paciente, hacerlo de forma segura. ¿Y qué pasa si no lo haces? Pues no pasa nada, ¿no? Como les comentaba, hay medidas como la voluntad anticipada, donde se menciona que no se quieren hacer medidas de soporte mayores. ¿Qué va a pasar? A lo mejor tu sobrevida se va a ver mermada. Sin embargo, pues bueno, es importante hacerlo saber que es tu decisión y siempre es respetada. Que si no, si aún con la información tú decides no hacerlo, estás en todo tu derecho. El objetivo de los profesionales de la salud es que tú si tomas la decisión, lo hagas de manera consciente y poder apoyarte o tener redes de apoyo que ayuden a mejorar tu calidad de vida el tiempo que lo tengas o que no la tengas. ¿Sí? Pedro, ¿me permites en Claro. este tema? Bueno, yo creo que el hecho de hacerse una traqueostomía es muy importante que la decisión que tome el paciente, la familia la tome en cuenta, ¿no? Hay que respetar porque la persona que va a tener la traqueostomía es el paciente, por lo cual tiene todo el derecho a opinar si quiere la traqueo o si no la quiere. Lo que sí es muy importante es que la tome con todos los conocimientos, ¿no? Los pros y los contras de qué es tener una gastrostomía, qué buena calidad de vida puedes tener o qué calidad de vida ya no vas a tener. Una vez que se tengan todos los elementos, el conocimiento de todos estos elementos, sí es muy válido que la familia tome en cuenta y respete la voluntad del paciente. Por eso es tan importante que la gente de verdad tenga un conocimiento pleno de lo que es y no se quede nada más con la imagen de que qué voy a hacer con un tubo, no, qué voy a hacer con algo que me va a ayudar a respirar mejor, que me va a ayudar a limpiarme mejor, que me va a dar una mejor calidad de vida. Pero la última palabra, yo sí sugiero a todas las familias que por favor respeten la voluntad de la persona que es la que va a tener esta traqueotomía. Por otro tema, con relación a cuándo se debe de hacer una valoración respiratoria. La valoración respiratoria se dice si ya está comprometida o en riesgo la persona por el tema respiratorio y ahí es cuando se debe tomar en cuenta. Y como dice Pedro, si la persona decide no tomarse en cuenta, se tomarán las medidas necesarias para que tenga la mejor calidad de vida dentro de la toma de decisión que tuvo, que es no tenerla, ¿no? Pero siempre, por favor, dense la oportunidad de investigar, de saber los pros y los contras, y ya con esto, entonces sí, tomar una decisión que pueden ser aconsejados, avalados, apoyados, pero la decisión debe de ser del paciente. Gracias, Pedro, perdón. Sí, esto es muy importante. Yo creo que no solamente de las familias, yo creo que el paciente con este tipo de padecimientos tiene que hacer planeaciones anticipadas, como he comentado durante toda la ponencia, y eso es que puedan convivir o platicar este tipo de decisiones previas a este tipo. El paciente sabe cuando empieza a deteriorarse, cuando la función respiratoria se va mermando, ¿cierto? Sí, todo depende de un equipo médico que haga ese tipo de valoraciones y que diga, este es el momento. Sin embargo, es importante, como se los comentaba también en la ponencia, el 80% de estos procedimientos se hacen de urgencia y muchas veces no se le pregunta al paciente. En varios estudios que consultamos para poder hacer la presentación, nos lo comentan. No solamente, bueno, la mayoría son españoles, pero así lo hacen, ¿no? Entonces, sí es importante que se planee, no es lo mismo la planeación anticipada que la voluntad anticipada. La planeación anticipada se hace con los cuidadores primarios y se toma una decisión en relación si el entorno es seguro, si el paciente lo quiere y con el apoyo de los cuidadores o cuidador primario. Ahí tienes toda la razón, Pedro. Es importante que no crean que no va a suceder. Puede suceder, puede haber una crisis, entonces si la familia
está enterada de la decisión del paciente, ¿no? Oye, no, él sí quiere vivir, sí quiere tener traqueostomía, sí quiere tener una oportunidad de estar más tiempo. La familia lo debe de saber, porque si viene una crisis y corren al hospital, la familia sí puede decir, por favor, háganle una traqueo. Si la persona tiene su carta de voluntad anticipada y dice, por favor, a mí no me la hagan, entonces en una crisis o en una emergencia, como dice Pedro, entonces la familia ya sabe cómo actuar, ¿no? Ya sabe qué paso seguir. Oye, no quiere tráqueo o sí quiere tráqueo. Me parece muy importante eso que comentas, porque la gente muchas veces, por un como mito, prefiere no hablar del tema. Y cuando viene una emergencia, ahí es donde está, ahí es donde viene el problema, ¿no? Definitivamente. Luego pregunta Jonathan, ¿cuánto cuesta en promedio esta cirugía? Costo anual de mantenimiento. Mira, la verdad en costos no te podría decir, o sea, es un procedimiento relativamente sencillo y va a depender incluso de la institución en donde se las haga, ¿no? Si es una institución pública, una institución privada, depende mucho de ese tipo de situaciones. En costos, la verdad en costos aproximados no encontramos estudios de costo-beneficio o de costo-efectividad en ninguna parte del mundo. Es algo que podríamos estudiar. Sin embargo, pues bueno, les puedo mencionar que hace 2 años, en paciente con aseguradora era aproximadamente unos 60,000 pesos más o menos por insumos y atención. O sea, directamente por insumos y mantenimiento no les podría decir, pero más o menos oscilaba en esa cantidad. Unos 60,000 pesos bimestrales, más o menos. No, Pedro, perdón, estás hablando de que la persona rentaba el aparato o algo. Puede haber un costo mucho menor. No solamente en eso. O sea, en insumos me refiero a, no, en el caso de las aseguradoras luego se llegan a comunes acuerdos donde se compra el aparato. En atención me refiero que cuentan con atención de enfermería y los insumos necesarios que son los cambios de circuito, las sondas, aguas inyectables, más o menos. Yo creo que ese presupuesto, yo creo que estamos hablando de demasiado alto nivel. Me gustaría, por favor, que aportaran Mario y Emma, que son gente de la comunidad por la ELA que están aquí. Emma tiene tráqueo, que inclusive aquí tiene una pregunta que ahorita te la leerá, ¿vale? Si nos pueden ayudar con ese dato, Mario, por favor. Gracias. Mientras seguimos con las preguntas, Gaby pregunta, ¿cómo se alimenta al paciente de ELA cuando ya se le hizo la traqueostomía? Sí, como lo comentan, o sea, ya cuando se tiene una traqueostomía, también se tiene una gastrostomía, es decir, un estoma o la inclusión de una sonda por el estómago que nos permite alimentar al paciente. En este caso son alimentaciones artesanales o poliméricas que se pasan por esta manguerita, por este tubo que llega al estómago. Gracias. Nadisba nos pregunta, ¿cuántos años en promedio pudiera alargar la vida de un paciente si se hace la traqueostomía? En estudios, lo que comentan es, la media es aproximadamente de 1 año. Okay. Su experiencia como organización, 2 años. Ok, gracias. Y Mario y Emma preguntan, tengo tráqueo, ¿qué sucede cuando hay sangrado persistente en las aspiraciones? Hay que buscar mucho primero la técnica. ¿Cuánto están introduciendo de la sonda? ¿Con qué tipo de materiales lo están haciendo? Y cuánto tiempo están dejando, ¿no? Incluso a cuánto está programada la succión del aparato, que puede ser eso, que por eso se esté lesionando. Gracias. Y ya cuando existen sangrados masivos, hay que verlo con el neumólogo, ¿no? Tratar de hacer una broncoscopía para ver que no exista un problema mayor. Gracias, Pedro. Ahora sí creo que son todas las preguntas. No, vale, te saltaste la anterior. Cuando me salen flemas por los lados de la traqueostomía. Sí. Cuando, dice César Hidalgo,
¿Cuándo como me sale flemas por los lados de la traqueostomía? Sí, si ya lo detectaron que es como cuando se come, lo importante es que se pueda hacer una aspiración previa a la comida. Ajá. Y lo otro es que, bueno, sí hay que mantener de manera constante y limpia esa zona. Como les comentaba, una de las complicaciones que no están descritas son las lesiones asociadas a la humedad. Sí es algo muy frecuente y bueno, lo que se tiene que hacer es limpiar. A veces el estómago o la parte donde entra la cánula se empieza a hacer más grande y eso hace que exista fuga hacia los alrededores, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Lo que buscamos es que existan gasas o apósitos que nos ayuden a mantener la limpieza del estómago. Gracias, Pedro. Aquí tenemos otra pregunta de Rocío que pregunta si la gastrostomía es lo mismo que la traqueostomía. No, la traqueostomía es una cánula que se pone aquí en el cuello con la finalidad de mejorar la respiración. Y la gastrostomía es igual es un hoyito que se hace en el estómago con la finalidad de poder alimentar al paciente. Ahora sí. No, aquí tenemos otra pregunta, perdón. De Patricia Torres. ¿Qué especialista valora cuando puede ya ser necesaria la tráquea? La verdad es que afortunadamente los equipos de manejo de ELA, la verdad es que cada vez son más multidisciplinares. El neurólogo, el neumólogo, el médico intensivista, son los que pudieran ayudarte en tu valoración, incluso el médico internista, para que ingreses con las mejores condiciones en realizarte tu procedimiento. Necesitas de esta valoración prequirúrgica, de lo que comentaba, ¿no? De el neurólogo, el neumólogo son quienes dan la pauta en el seguimiento, es decir, ya no nos funcionan las técnicas no invasivas, es momento. Gracias. Vale, quisiera tomar la palabra para este comentario que hace César, que me parece importantísimo. Ay, ya se me perdió. Dice, Acá el gran dice, problema es si te van a autorizar el ventilador. Yo lo tengo por IMSS ya por 7 años con traqueostomía. Aquí es el tema importante, Pedro, de lo del costo, ¿no? Para tener una traqueostomía necesitas un ventilador de demasiada potencia, ¿no? Que es el que es muy costoso tenerlo y muy difícil de conseguirlo. Y por ahí viene el alto costo que puede llegar a tener la traqueostomía. Aquí yo veo un grave problema en el sistema de salud de México, que te quieren hacer la traqueo y no te avisan el costo de este aparato tan difícil de conseguir y tan caro. Algunos de los pacientes de la comunidad por la ELA lo han conseguido a través del Seguro Social y eso es importante que la gente lo sepa, ¿sí? Que existe la posibilidad de pedírselo al Seguro Social. No es muy fácil de conseguir, pero tenemos aquí 2 casos de personas que tienen el aparato por el Seguro Social. Es importante saberlo. Sí, la verdad es que leo ese comentario y me da pues, mucho gusto. La verdad es que 7 años y que el tipo de instituciones lo aporten, la verdad es una gran ganancia. Me imagino la labor inmensa que hacen sus cuidadores primarios. La verdad es que les envío una felicitación enorme por ese apego. Gracias. Sigamos con Gabriela, que pregunta cómo realizar adecuadamente la limpieza de la traqueostomía. Justamente lo vamos a hacer ahorita de manera inicial. Les preparé como una maqueta y hice todo lo posible para acondicionarles el lugar y poderles mostrar. Ok, gracias. Entonces ya con la última pregunta de Flor Castel, que dice, hola, saludos, mi marido ya tiene la gastrostomía y tengo pavor de llegar a la traqueotomía. Si no se hace, ¿se ayuda con oxígeno? No, o sea, recuerden que puede existir que se vea favorecido, sin embargo, en ELA, pues el deterioro se debe a una cuestión muscular. Entonces, sí es importante mencionar que no siempre con el flujo del oxígeno podemos ayudar de la mejor manera. O sea, se necesita un tipo de presión positiva, que es lo que hacen este tipo de aparatos, ¿no? Que meten aire hacia la vía respiratoria. ¿Hablas del BiPAP, Pedro?
Ajá, en la mayoría, pues, del BIPAP, que es un tipo de ventilador que mete presión. Ujú. Eso también es un importante tema que sepan, que el oxígeno es muy diferente al BIPAP, ¿verdad, Pedro? Podríamos dar la diferencia. Recuerden, el oxígeno solo es flujo. Flujo, y el BIPAP abre la caja torácica para tener una respiración continua y una mejor, ahora sí que oxigenación, pero porque ayuda a la caja torácica. Entonces, sí es importante que sepan que el oxígeno no es la solución es el BIPAP. Algunas personas lo complementan con el oxígeno, ¿no? Sí, sí se pueden complementar, sin embargo, pues como dicen, podemos complementar oxígeno y BIPAP, pero no solo oxígeno. Lo que necesitamos es presión, abrir esa caja torácica, abrir esos músculos y que pueda existir un mejor intercambio de oxígeno. Exacto. Ok, ya ahora sí, Pedro, si quieres proceder a la demostración, ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias. Bueno, no sé si ahí me pueden ver. Pues miren, lo que traté de simularles, y bueno, lo que nosotros hacemos y buscando el acondicionamiento de los domicilios, bueno, esto que ven es un BIPAP, justamente, el aspirador de secreciones, y este maniquí que nos envió, bueno, que lo podrán ver, tiene una traqueostomía. Esta es la traqueostomía. Esto que ven, realmente, bueno, se han buscado como diferentes insumos. En la actualidad también el mercado ofrece muchas cosas. Sin embargo, lo que también les puedo transmitir es que con lo que tengamos. Lo importante es que la parte del estómago, la parte alrededor del estómago, esté limpio y esté seco. Como se los comentaba, y sobre todo, bueno, trabajar en la fijación de la traqueostomía. Porque recuerden que una de las complicaciones más frecuentes es que esto se pueda salir. Es muy común que esto se pueda salir. Entonces es importante trabajar en estos aspectos. Esto es un apósito muy sofisticado, lo que hace es que libera una cantidad de antiséptico, y bueno, sin embargo, pues a veces es poco funcional porque hay muchas secreciones y esto se llega a mojar y genera mucha humedad alrededor de la traqueostomía, y esto pues puede hacer que se generen lesiones por humedad. Entonces lo importante es trabajar en la fijación, y cuando no se tienen este tipo de apósitos, podemos hacer un corte de una gasa de 10 por 10 a esta forma. Lo que hice fue dar un corte en medio y dos laterales, con la finalidad de que la gasa, bueno, por ejemplo, en la pregunta que me decían, que sale mucha secreción cuando come, bueno, esto nos puede ayudar a contener un poco, a tener limpia el área periostomal o la piel periostomal, la piel alrededor del estómago. Entonces eso es fundamental. También, como les comentaba, podemos trabajar con lo básico. Lo importante es que los cuidadores puedan hacer una buena técnica de limpieza, ¿no? Esto es un sujetador. Evidentemente, esto es más caro, pero es igual de... cintalino se llama, es igual de funcional para fijar, y yo creo que 100 veces más barato. ¿Okay? Lo importante es que la sujeción que se vaya a hacer a la traqueostomía sea la adecuada y que evite que se decanule o que se nos salga la cánula. Esto es muy importante. Ahora, como les comentaba, la técnica de aspiración es fundamental. Otra de las preguntas que ustedes me hacían era de que muchas veces se sangraba al momento de la aspiración. Entonces, existen varios tipos de sondas. Esta para mí en específico, es una de las sondas más gentiles con el paciente. Tiene una punta roma, como se podrán dar cuenta, es de un material muy flexible.
A diferencia de las otras cánulas que son muy rígidas y que pueden ocasionar un malestar tremendo. Y bueno, ¿qué necesito para aspirar secreciones? Es muy importante que conozcan que la técnica, recuerden que la vía aérea es una área estéril, entonces es importante que ocupemos guantes estériles. Que ocupemos guantes estériles y que tengamos igual la apertura de nuestras gasas. Siempre, bueno, podemos ocupar, en este caso, bueno, yo lo que hago es hacer esto para poder tener la esterilidad de las gasas, poderlo hacer de forma estéril. En este caso, la mano derecha es la más limpia y la mano izquierda es la sucia. Y bueno, como les comentaba, hay infinidad de marcas de sondas en el mercado, incluso esta. Si se dan cuenta, es, bueno, no la pueden tocar, pero es más rígida y eso puede ocasionar un mayor traumatismo al momento en el que yo estoy aspirando, ¿no? Bueno, estas dos nos ayudan a hacer una técnica de aspiración abierta. En el caso de otros dispositivos, cuando ya se tiene conectado el BiPAP y a la traqueostomía, estos circuitos nos ayudan mucho, porque aquí ya no, bueno, podemos ocupar guantes no estériles y, ¿se dan cuenta? Pues bueno, esta manguerita, esta sonda es la aspiración, y por aquí, bueno, ahorita lo vamos a ver, conectamos la succión, este punto, y ya no nos contaminamos. El riesgo de infección es mucho menor en este tipo de sondas. Entonces, material, guantes, gasas estériles, un aspirador de secreciones, como marca, si que quiera, y un conector que nos pueda ayudar a conectar la manguera del aspirador a la sonda. Es muy importante tener esto. Entonces, lo que vamos a hacer es primero verificar que mi aspirador esté funcionando. En este caso, no sé si me pueden escuchar un poco. Ahí, bueno, ya comprobé que mi aspirador está funcionando. Ahí está tu ropa si la quieres dejar dobladita ya en un entrepaño. Hay que hacer una técnica de lavado de manos antes de hacer esto, ¿no? Que es la recomendada por la OMS. Pongo los guantes estériles. Es importante que el cuidador o quien vaya a hacer el procedimiento tenga cubrebocas y de preferencia unos gogles. ¿No? Pero recuerden, les comentaba que la mano derecha va a ser la mano dominante, ¿no? Y la mano izquierda va a ser la mano más sucia o con la que puedo tener menos estéril, porque la mano derecha es la que va a meter la sonda a la traqueostomía, ¿no? Entonces lo que hago es que una de las gasas las pongo así, a forma que cuando yo termine de aspirar pueda limpiar. En este caso doblo la sonda para que pueda meterle y eso no le cause traumatismo al paciente. Entonces lo hago en forma circular, más o menos de 5 a 7 centímetros. ¿Okay? Ya cuando introduje esa cantidad de la sonda, voy a aspirar en forma rotatoria y si llego a sentir un poco de secreción, me quedo ahí un poco más de tiempo. ¿Okay? Y bueno, lo que les comentaba, en este caso, la mano izquierda, tengo una gasa con la que voy a poder limpiar la sonda. Puedo tener una botella con agua estéril y funcionar para que las flemas se vayan a la parte del aspirador. ¿Cada cuándo debo de cambiar este tipo de sondas? Lo ideal es que se haga un cambio diario, mínimamente diario. En el caso
los circuitos de aspiración cerrada pues lo ideal es que se hagan los cambios cada semana. Ahora, ¿cómo puedo limpiar? Bueno, esto ya es la técnica de aspiración. Como les comento, en el caso de los circuitos abiertos de aspiración, lo que voy a hacer es que voy a conectar el tubo del aspirador a mi circuito cerrado de aspiración. Esto, en este caso, este circuito tiene una válvula que cuando yo la presiono va a aspirar. Si no la presiono, no succiona. Si la presiono, succiona. Entonces, estos sistemas van adaptados así a la traqueostomía y lo que hacemos es de igual forma, meter de 5 a 7 centímetros tratando de no ocasionar lesiones en la tráquea. Listo, ya que la tengo, empiezo a aspirar con movimientos rotatorios y siempre sujetando la parte de la traqueostomía para no decanurar al paciente. En el caso de la limpieza de la traqueostomía, es importante que pueden utilizar cualquier solución a base de cloro. Por hablar de algunas marcas, existe Microdacin, Estericide, etc. Lo importante es que, como les comento, igual la parte del estómago esté limpio y seco. Pueden hacer ligeras aspersiones alrededor de la tráquea y hacer movimientos de presión para dejar limpia la zona. Y, bueno, por lo general, en la parte de las orillas del estómago van a tener pues mucha secreción, literal es como si se pegara el moco. Entonces lo ideal es que ocupen hisopos que puedan tallar de manera adecuada, evidentemente guantes que puedan limpiar de manera tremenda, sin hacer mucha presión ni ocasionar mucha fricción. Este es un tipo de cánula que no tiene cánula dentro o endocánula. Hay otros dispositivos que tienen endocánula. Lo que hacemos en dispositivos que tienen endocánula es sacar la canulita de adentro y limpiarla de manera constante. Lo que vamos a hacer justamente es esto. Hagan de cuenta que esto es la endocánula, las alitas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a sumergir en agua estéril la endocánula. Y vamos a limpiar con el hisopo largo hasta el fondo. Recuerden que una de las complicaciones principales del manejo de este tipo de dispositivos es que se obstruyen. Y la mayoría de veces se obstruyen por la cantidad de moco que existe en este tubo. Eso no va a dejar respirar de manera adecuada al paciente. Entonces es importante que cuando hagan la limpieza lo hagan a profundidad y viendo que las paredes estén limpias y libres de moco. Esto es fundamental. Y la vuelven a introducir. En este caso, en algunas endocánulas, incluso está el botoncito que nos dice hasta dónde sujetar o hasta dónde dar vuelta. Pues, en términos generales, es eso. No sé si alguien dentro de la demostración tenga alguna duda. A ver, aquí Eduardo Castel pone, quedó claro entonces con el BiPAP es apoyo de apertura torácica para un mayor flujo de oxigenación. ¿Qué tendré con el ventilador? ¿Así es? Pedro, ¿nos escuchas? Creo que estás en silencio. Estoy solicitando para reactivar el audio, listo. ¿Ya? Ok. ¿Cuál es la pregunta? Dice, entonces con el BiPAP es apoyo de apertura torácica para un mayor flujo de oxigenación que tendré con el ventilador. Así es, el costo de una sonda diaria es muy alto. No habrá, y creo que sí, un medio de esterilización para las sondas para realizar en casa.
Pues sí, lo que hace el BiPAP es mejorar la presión positiva en la vía aérea y que pueda haber un mejor intercambio en la parte más pequeña del pulmón que se llama alveolo. En relación a que si existen técnicas de esterilización de las ondas, sí existen. Sin embargo, para mí hablar de eso es controversial. ¿Por qué? Porque, recuerden, lo que estamos trabajando es mejorar la calidad del paciente. Si ocupamos este tipo de métodos de esterilización, no digo que estén mal, sin embargo, no deberían de hacerse, porque se pueden, los materiales de los que están hechos las ondas pueden liberarse y pueden dañar la vía respiratoria. Entonces, no es lo que promovemos, sin embargo, sí se puede hacer. Definitivamente se puede hacer. Sé que el costo es muy elevado, definitivamente comparto esa idea. Gracias, Pedro. Pregunta Gabriela, si la paciente tiene BiPAP, ¿cómo realizo la limpieza? Realmente la limpieza no deja de ser la misma. Si ya es totalmente dependiente del BiPAP y de presiones totalmente elevadas, lo que buscamos es no desconectarla. La limpieza depende a qué te refieras. Cuando hacemos una limpieza de alrededor del estómago, se hace igual, porque... Pedro se corrigió que tiene ventilador mecánico. Sí, ventilador mecánico, BiPAP. Igual, se puede hacer de la misma manera, porque el BiPAP lo que hace es que tiene un adaptador que conecta acá. Entonces, la limpieza en general no cambia. Ajá. En el caso de hacer la limpieza de la endocánula, lo que buscamos es que, por eso se buscan tener cánulas fenestradas, donde podemos quitar el dispositivo de adentro. Entonces, lo que hacemos es quitar un dispositivo de esa cánula, te conecta igual al otro tubito que se queda en el paciente, y ya después, ya que limpiamos la endocánula, se vuelve a introducir. Si quieres, de cualquier forma, les dejo mi teléfono, por si alguna duda es muy específica, la podemos trabajar igual por videollamada. Gracias, Pedro. Creo que ya son todas las preguntas. Gris, Laura, les solicito para activar Sí. su audio. Sí, antes que nada, antes de agradecerle a Pedro tan valiosa información, quisiera comentarles que tenemos varios insumos en la oficina que me gustaría que se pudieran aprovechar y poder dárselos. Estamos complicados ahorita porque nuestra presencia en la oficina no es muy continua, estamos haciendo casi todo presencial, pero podemos poner un día de disponibilidad y poner una lista del stock con lo que contamos para que por favor puedan pasar por el material y lo aprovechen. Tenemos precisamente varias sondas, artículos de limpieza, gasas, guantes. Por favor, aprovéchenlos. Próximamente ponemos una publicación del día que se puedan, de algún día que pongamos para que puedan pasar por ellos a la oficina. Pedro, quisiéramos agradecerte de verdad, qué valiosa información, qué poco se conoce de la traqueostomía, de sus cuidados, de su limpieza. Creo que esta última forma en la que explicaste con el maniquí resuelve muchas dudas y deja claro la forma en la que se le puede tratar al paciente día a día. Me encantaría si puedes dejar, por favor, tu teléfono para las personas que quieran les puedas dar una cita, si se puede presencial, y una asesoría en casa o bien por FaceTime, para poder aprender de ti, que ya tienes tanta experiencia en este tema, ¿no? Claro que sí, para mí será un placer poderlos apoyar en lo que necesiten. Y sí, les mando mi número de teléfono, lo voy a mandar por mensaje, 55 21 94 88 94. Podemos concretar una cita con la finalidad de que quienes tengan dudas lo podamos trabajar. Por la carga de trabajo los tenemos que agendar, pero sin ningún problema pueden contar con ese tipo de asesoría. Vale, me gustaría cuando se publique la grabación de este video en redes, que se anexe, por favor, el teléfono y el dato de Pedro, porque seguramente mucha gente